¿Qué tal, amigos y amigas de Último Estreno? ¿Cómo estáis? En este verano de 2025 recibimos una triste noticia. Ha muerto Alfonso de la Torre. Quizá muchos os estáis preguntando que quién era Alfonso de la Torre. Un actor famoso, un director, un cineasta muy conocido, un director de renombre. ¿Quién fue Alfonso de la Torre? Es complicado saberlo, porque Alfonso de la Torre fue un simple sencillo coleccionista de cosas, de documentos, de fricadas, si me permitís decirlo, relacionadas con el director Steven Spielberg. Uno de los mayores coleccionistas del mundo de cosas relacionadas con las películas de Spielberg. Y diréis, bueno, coleccionistas de cosas hay muchos. Sí, pero es que Alfonso de la Torre fue uno de los principales protagonistas de un documental que hace muy poco tiempo, hace tan solo 2 años, se estrenó en España titulado Steven quiere conocerte. Bueno, todo esto se remonta al año 1987. En nuestro canal Último Estreno de YouTube de hace 2 años, algunos ya habréis visto mi entrevista a los 2 directores de este documental. Pero es hora de refrescarlo porque hace tan solo varios días, a finales de junio de este 2025, falleció Alfonso y quiero con este vídeo rendir un tributo a este hombre anónimo que persiguió a Steven Spielberg, pero como buena persona, sin agobiarlo, sin acosarlo, que se encontró con él, que consiguió entrar a hacer cosas, a trabajar en la película El Imperio del Sol, la película que Spielberg rodó en España, en Trebujena. Y después pues ha seguido teniendo tanto contacto con él, con su familia, con todo lo que se relaciona con Steven Spielberg, que llegó incluso a estar en Hollywood y conocer a su madre. Y tiene una recopilación de fotos hechas con la madre de Steven Spielberg. Bueno, vamos a comenzar. Aquí no hay montaje en este vídeo. Este vídeo es prácticamente un falso directo. He puesto aquí una pantalla de un ordenador para que veáis algunas cosas relacionadas con lo que os estoy contando. Está bien dedicar cosas a gente famosa, pero también está bien que el trabajo que hayan hecho o lo que hayan supuesto gente anónima contribuya para que todos nosotros conozcamos un poco más la historia del cine, la historia de películas muy importantes en el cine, en este caso contemporáneo. Vamos a empezar. El Imperio del Sol. El Imperio del Sol, esta película que estáis viendo aquí en el ordenador, parte de su cartel, la dirigió Steven Spielberg en 1987. Es la famosa película del niño inglés que, bueno, pues en ese que va de un lado para otro, como sabéis. Bueno, no quiero contar la película por si aún no la habéis visto, que la veáis. Es una película muy apreciada desde el punto de vista de la espectacularidad de los escenarios, lo bien conseguido que estaban todos los efectos especiales relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de un niño occidental que va buscando a sus familiares en plena confrontación de la Segunda Guerra Mundial relacionada con el Imperio japonés, con Japón, que como ya sabéis estaba en guerra contra las potencias, digamos que democráticas, entre ellas Inglaterra, el país oriundo de este chico, y las vicisitudes por las que pasa el chaval, pues son las que cuenta la película basada en una novela. Spielberg pues accedió a llevar al cine esta novela y el rodaje de la película se hizo en una buena parte en España. Bueno, cuando Spielberg mandó a diferentes técnicos de localizaciones a ver dónde se podía rodar esta película, esos técnicos, entre los lugares que visitaron estuvieron Trebujena. Trebujena es un pueblo de Cádiz, del sur de España, pueblo muy modesto, de apenas 7.000 habitantes, cerca de Jerez, de la frontera, sin mayor historia que su agricultura, su belleza, sin lugar a dudas, pero bueno, pues un pueblo que en Cádiz, de donde yo soy, lo conocemos, un pueblo muy querido, muy apreciado, pero que obviamente no es un pueblo que en Hollywood se conozca, es un pueblo conocido como para rodar películas. Pero pues llegó un momento en el que la puesta de sol que los técnicos de Steven Spielberg vieron fue tan impresionante, las marismas de Trebujena, que volvieron, regresaron y le dijeron a Steven que en el lugar donde se tenía que rodar El Imperio del Sol, por las puestas de sol, por la importancia que la película tenía que tener el astro rey, había que rodarla en Trebujena porque las puestas del sol eran impresionantes. Así que Spielberg lo visitó en secreto, fue a este pueblo,
se quedó enamorado de esa puesta de sol y la película El Imperio del Sol se rodó finalmente en Trebujena. Que imaginaos un pueblo perdido en el que de repente llegan trailers, llegan camiones, llegan técnicos, llegan gente, llegan actores, llega gente allí de una manera para trabajar durante semanas. El protagonista era pequeño, por aquel entonces creo que Christian Bale tenía 14 años, después pues ya sabéis la carrera que ha tenido Christian Bale. Bueno, pues resulta que se revoluciona el pueblo y comienza el rodaje. Entonces se rueda esta película, que tiene éxito, es una película de Spielberg, y después del rodaje de esta película, en el que ocurren cosas humanas que ahora os voy a contar, muchos años después, concretamente en el año 2022, dos cineastas andaluces, Daniel Llamas y Silvia Moreno, deciden hacer un documental sobre cómo se rodó esta película. Se preguntaban que cómo era posible que con lo que supuso para España y para Trebujena y las anécdotas tan numerosas que hubo en el rodaje de esta película, cómo era posible que no se hubiera hecho un documental o no se hubiera contado la historia del rodaje del Imperio del Sol. Con lo que también supuso para el pueblo. Fijaos, aquí os enseño algunos fotogramas por si queréis recordarlos de la película. Fijaos la cantidad de escenarios de guerra, estos barracones, todo esto es Trebujena, todo esto que ves de fondo en esta foto. Estos barracones se construyeron allí cerca de las marismas para simular pues, un campo de concentración, estadio enorme, que son protagonistas escénicos de la película. Aquí veis la cantidad de extras que hubo que contratar en El Imperio del Sol, una película de cerca de 38 millones de dólares de presupuesto, que se dice bien pronto. Aquí tenéis esta puerta tan grande que estáis viendo aquí, esta puerta tan grande con estas vías y este puente todo este personal, todo esto se construyó, estos son partes de los decorados que se construyeron en Trebujena. Y esta foto que estáis viendo aquí, pues es durante el rodaje de la película allí. Este es Steven Spielberg y este que está aquí es el señor de la Torre. Es el señor Alfonso de la Torre, que hace muy poco nos ha dejado. Aquí tenéis el detalle más cerca. Este es Spielberg y este es él durante un momento del rodaje. ¿Qué historia tiene este hombre? Bueno, este hombre no es de Trebujena. Este hombre nació en Valladolid, pero desde que tiene uso de razón es un amante del cine y desde que conoció las primeras películas de Spielberg, desde pues Loca Evasión, El Diablo sobre Ruedas, ya con Tiburón más conocido. Después de Tiburón, como sabéis, llegó películas como Busca del Arca Perdida en el año 1978, que fue en el año 1981, que fue todo un éxito. En fin, bueno. Y después la segunda parte, Indiana Jones el Templo Maldito, etcétera, etcétera. Encuentro la tercera fase antes. Bueno, ya sabéis la filmografía, no la vamos a repasar entera de Steven Spielberg. Pero él se enamoró del cine de Steven Spielberg, de manera que cuando supo Alfonso de la Torre que Spielberg venía a España, él fue a buscarlo. Y entonces, ni corto ni perezoso, se trasladó desde su Valladolid natal hasta Trebujena, hasta Cádiz, para conocerlo. Y allí en Cádiz, pues consiguió introducirse en el rodaje de la película. Tanto es así que ahí lo tenéis, ya veis. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que desde entonces nuestro querido y entrañable amigo Alfonso de la Torre mantiene un contacto con Spielberg y consigue ser el coleccionista más importante de España, más de 14.000 objetos originales y documentos relacionados con Spielberg. Fotos, cuadros, cosas firmadas, documentos de rodajes de sus películas, bueno, del Imperio del Sol, imaginaos, ¿no? O sea, y aquí empieza la historia de nuestro protagonista de hoy. Pero, como os digo, cuando Dani Llamas y Silvia Moreno deciden hacer ese documental hace 3 años, pues hacen el documental. Esta es la cartelera, Steven quiere conocerte. Este es él que está en la cartelera. Este es Alfonso de la Torre. Y esta es la cartelera de este documental. Este documental se hizo vertebrándose con 2 personas. Una, Alfonso de la Torre. En el documental sale el anecdotario de todo lo que ocurre durante el rodaje, pero muchas de las cosas que ocurren allí
las cuenta el propio Alfonso. Cuenta cómo ellos llegaron, cómo él vivió aquella experiencia, cómo vivió aquella historia, y en la otra vertebración, el otro soporte de la película es John Baker. Esta historia es muy bonita, es que es muy, muy bonita, tanto de Alfonso como la de John Baker. ¿Por qué? Porque John Baker era un técnico que trajo a Steven Spielberg para rodar El Imperio del Sol. Pero lo curioso es que ese técnico, que había sido oscarizado y que había trabajado en la Guerra de las Galaxias, llega a España como un trabajo más, llega a Trebujena, y en Trebujena, pues, aparte de hacer la película, tiene contacto con, bueno, pues con las personas, con los habitantes, con los trebujeneros y trebujeneras, y se enamora de Isabel, que es una trebujenera muy guapa, de la que se queda prendado. De tal manera que John e Isabel empiezan una relación, y de tal manera que la cosa resulta tal que John jamás vuelve a Estados Unidos, a Hollywood, y se queda en España, en Trebujena, a vivir. Se casa con Isabel y tienen hijos. Y cuando se rueda Steven quiere conocerte, pues toda esta historia se cuenta y aparecen pues tanto John Baker como Alfonso de la Torre. Desgraciadamente hoy día no tenemos a ninguno, porque John Baker murió hace ya varios años y Alfonso se nos acaba de ir hace tan solo varias semanas. Y ellos van contando esta historia tan preciosa, porque fijaos, con un técnico con la pasta que tenía, que no era necesario para nada hacer nada, y como el amor mueve montañas, y cómo es posible que John Baker, un técnico oscarizado, decida, no, yo me quedo en España, enamorado de una chica joven que había conocido. Y con ella ha estado ahí, tuvieron sus hijos y toda la historia. De hecho, en la presentación preestreno de este documental de Steven quiere conocerte, estuvo la Isabel y estuvo su hijo. Y tuve la fortuna de conocer a John Baker Jr., porque se llama igual que el padre, en un acontecimiento que tuvo lugar en el Teatro Principal de Puerto Real en el año 2023, antes de que la película se estrenara en diversas salas y en otros festivales. Y ahí tuve la fortuna y el honor de conocer a su hijo, ¿no? y a su mujer, la mujer de John Baker, y bueno, pues allí tuvimos un encuentro muy, muy emotivo hablando de esta película. Así que fijaos qué cosa más bonita. Aquí tenéis a Alfonso de la Torre, una de las dos patas humanas del documental, con la cartelera, portando la cartelera en sus manos. Esa es la cartelera que se hizo, y este es pues Alfonso de la Torre. Ahí tenéis a Alfonso de la Torre con una de las claquetas que se utilizaron para el rodaje de Steven quiere conocerte. Son fotos pues que las tenía Alfonso de la Torre en su Facebook, o las hemos hecho nosotros, o la hemos tenido en archivo. Y aquí esta foto es muy curiosa, porque esa señora que veis ahí al lado de Alfonso es la madre de Steven Spielberg. Sí, la madre de Steven Spielberg. Alfonso recorrió tanto mundo y fue tan tenaz queriendo contactar con Steven Spielberg. Posiblemente Spielberg diría en un principio que qué tío más pesado, este español que está aquí, pero hicieron buenas migas. También Alfonso era un tío excelente y no venía a incordiar, que desde ese momento Alfonso de la Torre se convierte en una persona que admira a Spielberg y llega hasta Hollywood. Y en Hollywood conoce a esta señora. Esta señora murió en el año 2017. Es la madre de Steven Spielberg. Ahí la tenéis junto con unas carteleras, de películas de Spielberg allí en Hollywood, en un encuentro que mantuvieron. Qué cosa más curiosa. Ahí tenéis a Alfonso de la Torre cuando en su viaje a Hollywood, y pues las letras de la colina de Hollywood, ¿no? Y él aquí abajo. Estas son fotos cedidas por Alfonso. Y es curioso porque en la entrevista que podéis ver buscando en Último Estreno en mi canal de YouTube, podéis acceder a un montón de entrevistas y de reportajes hechos estos años. Uno de ellos es una entrevista a los dos directores del documental de Steven quiere conocerte. Y comentábamos por entonces que era asombroso que después de haberse rodado allí una película Spielberg de la importancia del Imperio del Sol, no existiera prácticamente nada en el pueblo que recordara que allí se había rodado la película. Se destruyeron todos los decorados, se quitaron de en medio todo y no quedó nada. Pero sí se hizo algo testimonial insuficiente, incomprensible, que fue este pequeño montículo, este pequeño recordatorio en piedra, en el que existe una placa en el que se recuerda que aquí, en estas marismas,
que rodean aquí a Alfonso de la Torre, que lleva una camiseta de la cartelera del Imperio del Sol, en estas marismas de Trebujena, en estas marismas gaditanas, se rodó esta película. Esto donde está Alfonso es lo único que existe en Trebujena que recuerda que allí se rodó esta película. Es impresionante. Con una foto de Alfonso. Y bueno, esto es una anécdota curiosa porque en el pueblo de Trebujena, cuando Spielberg vino a rodar la película, el Imperio del Sol gobernaba el Partido Comunista de España. Era en otros tiempos, 1987, y era un comunismo pues bastante aferrado al comunismo tradicional y clásico, y este señor que veis aquí era el alcalde de Trebujena. Bueno, el alcalde de Trebujena sale en el documental. Ahora nos hace gracia lo que dice, ¿no? Nos parece entrañable, porque aquel entonces pues no era tanto. Claro, el alcalde de Trebujena, comunista, convencido. Aquí no hablamos de política, pero es algo palmario de venir a un montón de trailers y de gente que son principales defensores del capitalismo y del cine, que es un fenómeno capitalista y un fenómeno pues de muchos millones y todo eso. Ahí se produce una especie de enfrentamiento, de situación fría, porque el alcalde no quería conceder el permiso para que se rodara la película y lo hizo a regañadientes. Y hubo que hacer gestiones y muchas cosas para que se pudiera rodar la película en el suelo de Trebujena. Todo este terreno que había visto anteriormente. Bueno, pues una vez que hace el documental Silvia y Dani, en el documental van a buscar al alcalde. A ver el alcalde, pues 40 años después, ¿qué opina? Y este fotograma es el momento en el que esta es la claqueta, y el alcalde está aquí, que lo han llevado al salón de plenos del ayuntamiento, ahora hay otro alcalde y todo eso, claro, lógicamente, y le hacen unas preguntas, una entrevista que incluyen en el documental para ver él que habla de lo que pasó en el año 1987. No lo voy a contar porque lo tenéis que ver en el documental. El alcalde y la mirada del alcalde ya os puede dar una impresión de las malas pulgas que tiene, las pocas ganas que tiene el alcalde de hablar de lo que ocurrió por entonces. No porque se arrepienta, sino porque el alcalde sigue en sus 13 convencido de que todo esto son cosas del capitalismo, esto es del cine de Hollywood y toda la historia. Y tenéis la cara de mala leche que tiene el alcalde. Este señor, esta foto cedida, creo que es del País, este señor es John Baker. El País publicó un reportaje sobre esta historia tan bonita y esta foto la hizo el País. Y aquí está John Baker, que se quedó esto es un bar en un centro de Trebujena, se quedó a vivir en Trebujena, y esto es una fotografía del rodaje de los escenarios en los que se desarrolló la película El Imperio del Sol. Él está sujetando una fotografía de aquella época, de cuando él vino a ser técnico. Y este es el John Baker que hemos tenido hasta que falleció hace tan solo pues pocos años, varios años. Ahí tenéis a John Baker con su mujer, Isabel. Foto entrañable con un ya John Baker más españolizado. Ya vino y se adaptó perfectamente y aquí se quedó. Pero es que no se quedó en Madrid ni en Barcelona, es que se quedó en Trebujena. Fijaos, en Trebujena, ¿no? Ahí lo tenéis. Y aquí tenéis cuando se estrenó el documental Steven quiere conocerte. Pues Canal Sur y otras emisoras de televisión pues vinieron a cubrir el acontecimiento, el preestreno, hablaron de esa película. Aquí, por ejemplo, tenéis, este es el emblema de Canal Sur 1 de noticias, y este es un fotograma de la película en donde está pues Christian Bale, el niño, y Steven Spielberg, el otro protagonista de la película. Aquí tenéis cómo presentó el logo de Canal Sur, cómo presentó Canal Sur. Esto es un fotograma, cómo contó que se había rodado esta película, que lo que os puedo contar es que ese soy yo, y estos son los dos directores, que en mi canal de YouTube, en Último Estreno, como he dicho anteriormente, hay colgados hace 2 años, lo tenéis que buscar, o le ponéis en el buscador, una entrevista a Dani y Llamas y a Silvia Moreno, que le hice yo en el Teatro Principal de Puerto Real, en el que cuentan todo lo que tiene relación con esta película que rodaron, este documental. Aquí estamos en el Teatro Principal de Puerto Real, antes del preestreno de Steven quiere conocerte. Esta es una de las claquetas del rodaje de la película, y hasta aquí os puedo contar en imágenes y contar con voz viva esta curiosidad. Ahora la pregunta del millón que me haréis: ¿dónde está Steven quiere conocerte? Bueno, Steven quiere conocerte es una película muy complicada de ver. Se estrenó en festivales,
Silvia y Dani la llevaron con su productora, la llevaron por festivales, se ha presentado en festivales, ha estado desde en Cádiz hasta el Festival de Málaga, hasta en Barcelona, hasta muchos sitios, ha sido una película de mucho éxito, e iba a iniciar a finales del 2024, principios del 2025, su recorrido por los cines, por el circuito comercial, pagando tu entrada para verla. No tengo constancia hasta este momento que todavía eso se haya producido, por lo menos por la zona donde yo vivo, por Cádiz, y habiéndose en Trebujena se preestrenó la película, se preestrenó en el pueblo a la vez que en Puerto Real, que la estrenó la Escuela de Cine de Puerto Real, dirigida por mi gran amigo Bruto Pomeroy, por el actor Bruto Pomeroy y el promotor cultural. Pero en cines de toda España que se haya estrenado pagando una entrada como una película normal, digámoslo de normal entre comillas, no tengo constancia que se haya producido. Así que o esperamos, no está en plataformas, hay una plataforma, esa Movie, a la que os podéis suscribir, que sí está y sí se puede ver, pero es de pago, hay que suscribirse, y en otras como Filmin, Netflix y todo eso no ha sido vendida todavía, que yo sepa, yo no la he encontrado, no la encuentro. Será cuestión de preguntar también a ambos, ¿no? De preguntar, estos días hemos tenido un cierto contacto por la muerte de Alfonso y no les he preguntado. Si les pregunto y lo saben, o actualizamos y decimos dónde la podéis ver. Pero si no, pues la buscáis por ahí, buscáis la película a ver si la encontráis, y si no, pues la apuntáis para verla en cuanto se estrene en los cines, porque es entrañable. Y bueno, es una película que toca el corazón. Y es una película que si sois Spielbergianos vais a flipar. Y si no lo sois, está muy bien por lo que supone el rodaje de una película, tanto personal, emocional y amorosamente, para personas que cambian su vida por amor que encuentran de manera casual, y por otras, pues como son amantes, pero del cine en general, ¿no? Como le pasaba a Alfonso de la Torre, ¿no? O como en un pueblo, cómo puede el cine y el rodaje de una película cambiar todo un pueblo, cambiar la historia de un pueblo, o que la gente ya lo tenga en el foco de la atención porque ahí se hizo algo, aunque desgraciadamente Trebujena y la provincia de Cádiz ha explotado muy poco. Si Spielberg hubiera rodado esta película en otra provincia, en otro país que no fuera España, eso sería un lugar de peregrinación. Se hubieran conservado muchas cosas y hubiéramos convertido aquello en un mini Almería con las películas del oeste, y iría la gente a ver los barracones, aquellos que simulaban Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí nos pasa siempre lo mismo. Es lo que tiene el sur, que le vamos a hacer, que muchas veces no sabemos aprovechar las cosas. Bueno, murió Alfonso de la Torre, un recuerdo para él, esto es un homenaje para él. No lo han publicado los medios más importantes de Andalucía, desgraciadamente, algunos otros sí, pero no se le ha hecho justicia a Alfonso publicando su fallecimiento. Desde aquí hago un llamamiento para los periódicos y los medios de comunicación televisivos y de radio, para que presten atención a la muerte de un hombre bueno, y de un hombre que fue protagonista de este documental, y que fue un español que quiso mucho a Spielberg y que hizo mucho por difundir a este cineasta. Y por lo menos pues nosotros lo decimos y lo comentamos. El Ayuntamiento de Trebujena, 2 días después del fallecimiento, pues emitió un comunicado y lamentó la muerte de este hombre. Desde aquí, pues un recuerdo a toda su familia, todo un abrazo a toda la gente, y sé que tanto Dani Llamas como Silvia Moreno están destrozados por el fallecimiento de Alfonso. Desde aquí un afectuoso abrazo para todos ellos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo un poco distinto al habitual que hacemos, con más montajes, con más cosas más elaboradas, pero quería hacer un vídeo un poco veraniego, un vídeo un poco así de esta manera para que lo veáis en pantalla. Y bueno, y si no tenéis a disposición todavía, no tenéis operativo, o Steven quiere conocerte, podéis buscar El Imperio del Sol, que si está en alguna que otra plataforma, buscarla por ahí, o rescatarla de vuestro DVD o vuestro Blu-ray, para recordar aquella película de Spielberg. Bueno, un saludo de José Carlos Fernández, que pasáis unos buenos días y seguimos en la brecha y la batalla por el cine en Último Estreno.